Educación analógica en la era digital. Esta frase puede representar lo que muchos piensan de nuestra manera de enseñar, pero ¿es realmente así? No tanto. Podría decirse que en Uruguay la ciencia detonó al sistema educativo. En algunos salones de clases aún resuena la frase aquella de la penillanura suavemente ondulada en la que nunca pasaba nada. En otros, los cambios son frenéticos. Nuestros educadores aún tienen mucho de qué conversar con nuestros científicos. No siempre al que madruga Dios lo ayuda. La ciencia lo demostró. No siempre una ordenada hilera de bancos es un salón de clases ideal. No siempre se enseña desde una pizarra. No siempre la física es aburrida. En este mes de inicio de clases vamos a conversar de ciencia y educación, de cómo se enseña con tecnología y de cómo aprender mejor y de cómo aquello que dimos por seguro ya es historia vieja. La sabiduría popular a veces es contradictoria. No por mucho madrugar se amanece más temprano o al que madruga Dios lo ayuda. Ni una cosa ni la otra. La cronobiología es una disciplina científica joven, pero que ha crecido de manera exponencial en todo el mundo. En Uruguay, un grupo interdisciplinario trabaja en el tema desde hace varios años, publicando investigaciones que seguramente van a ser la base de cambios que se procesarán en el mediano plazo. Los adolescentes y jóvenes de Uruguay duermen poco, lo hacen a horarios absolutamente descalzados de los ritmos naturales y eso incide de manera sensible, por ejemplo, en su rendimiento académico. Sobre eso conversaremos hoy en Sobre Ciencia. En una zona de nuestro cerebro llamada hipotálamo se encuentra un reloj biológico que informa a nuestro cuerpo el paso del tiempo. Este reloj coordina procesos que ocurren en ciclos de 24 horas, los ritmos circadianos. Por ejemplo, nuestro estado de alerta que es mayor en las mañanas o la temperatura corporal que aumenta en las tardes. Los cambios de luz que ocurren entre el día y la noche son fundamentales para poner en hora el reloj biológico. La mañana es el mejor momento para exponerse a la luz natural. La noche es el mejor momento para dormir. Intentemos ser regulares en nuestras actividades diarias. El tiempo entra por los ojos. La luz es la principal pista que pone en hora a nuestro reloj interno. Entre otras cosas, la luz frena la secreción de melatonina, la hormona principal del sueño que aumenta en la noche y prepara a nuestro organismo para dormir. Las ciudades disminuyen el contraste de luz al que nos exponemos entre el día y la noche. Hay menos exposición a la luz natural durante el día y mayor exposición a luces artificiales y pantallas durante la noche. Evitemos luces intensas durante la noche. Usemos luces cálidas y filtros de luz en las pantallas. Intentemos que el lugar para dormir esté oscuro. El uso del tiempo. El momento del día en que preferimos estar activos o dormir se denomina cronotipo y está controlado por el reloj biológico. Las alondras se levantan temprano y con energía, prefieren hacer sus actividades durante el día y acostarse temprano. A los búhos les cuesta levantarse temprano y su energía aumenta a medida que avanza el día. Prefieren hábitos nocturnos y acostarse tarde. Pero la mayoría estamos entre esos dos extremos. Además, en la niñez somos más alondras, en la adolescencia nos hacemos más búhos y luego más y más alondras a medida que envejecemos. Sincronicemos nuestras actividades diarias con nuestro cronotipo. Tiempo de dormir. En el último siglo, el sueño promedio se redujo unas 2 horas, en parte por los cambios en la exposición a la luz. Además,
Las actividades entre semana pueden limitar la duración del sueño, generando una deuda que a veces se compensa durmiendo más en los días libres. La falta de sueño está asociada a un mayor riesgo de padecer obesidad, trastornos del humor y afecta el desarrollo y rendimiento académico de niños y adolescentes. Prestemos atención a cuánto y cuándo dormimos. Ajustemos nuestras actividades para alcanzar la duración de sueño adecuada para nuestra edad. Cuánta información en este video que nos orienta sobre cosas que deberíamos tener bastante incorporadas porque en definitiva son de nuestra naturaleza. Doctora Bettina Tassino, Magíster Ignacio Esteban, bienvenidos a Sobre Ciencia. Ambos integran un grupo que cada día es más numeroso de investigadores que desde diversas disciplinas se involucran con el estudio de la cronobiología. Exactamente, es un grupo que coordinamos, que lideramos con Ana Silva desde Facultad de Ciencias, pero con investigadores que están en Facultad de Psicología, Facultad de Medicina, el Instituto Clemente Estable. Y sí, realmente vamos, a medida que vamos teniendo también algunas respuestas, abriendo las líneas de investigación del grupo. Su primer trabajo, y enseguida quiero usar esto de pie para hablar con Ignacio, pero ustedes arrancaron investigaciones locales con jóvenes, ¿no? Porque el primer grupo de estudio tuvo que ver con esa delegación de estudiantes que fue a Antártida y que les vino bárbaro para estudiar un día muy largo porque era verano. A partir de allí no pararon de investigar, sobre todo en jóvenes. Exactamente, esa fue la excusa y el puntapié inicial de las investigaciones cronobiológicas, y la que tú mencionas, que fue a partir de la Escuela de Investigación Antártica, en 2014 fue la primera aproximación a una caracterización cronobiológica de cualquier población en Uruguay. Y nos encontramos justamente con estudiantes universitarios que viajaban a Antártida en condiciones de verano antártico, con un día muy largo, y inicialmente esa era nuestra pregunta de investigación, pero en la caracterización nos encontramos con que estábamos frente a jóvenes de alrededor de 22, 23 años, con cronotipos muy tardíos, con personas que eran muy vespertinas. Y nuestra primera pregunta fue si realmente era una selección representativa de lo que era la juventud uruguaya. Nos estábamos de alguna manera llevando a unos mutantes a la Antártida y que habían quedado seleccionados. Ignacio, antes de entrar en tu investigación concreta, tal vez una definición, ¿no? ¿Qué vendría a ser un cronotipo tardío? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es un cronotipo vespertino, por ejemplo? Bien, el cronotipo en principio va de dos extremos, como decías, más vespertino, más matutino. El problema es que para definirlo depende también de en qué sociedad lo estamos estudiando. Claro. En Uruguay somos todos muy vespertinos si nos comparamos con otros países. Entonces, en esa comparación, gran parte de la población uruguaya es muy vespertina si la comparamos con otros países. Pero en Uruguay tenemos jóvenes, los reportes que tenemos es jóvenes que en vacaciones, sería el momento que ubica el sueño, a la mitad del sueño está a eso de las 8 o 9 de la mañana, es decir, se van a despertar a las 2, 3 de la tarde, entonces gran parte del día lo pasan durmiendo. Esa referencia vendría a ser el centro del sueño, ¿no? Entre la hora que uno se duerme y la hora que se levanta, se toma ese indicador para definir, ¿no? Exacto. Y vos decís que es más o menos a las 7 de la mañana, más tarde. Claro. El punto es, hay una naturaleza, si se quiere, en los jóvenes a ser más tardíos. Hay factores sociales en Uruguay, también en Argentina, que inciden en que seamos más tardíos que otras sociedades. Y después tenemos lo que podemos hacer o nos gustaría hacer y lo que podemos hacer cuando nos enfrentamos a presiones sociales. Entonces, esos hábitos entran a veces en contradicción con lo que la sociedad pide, las actividades escolares, y hay algunos jóvenes que tienen más o menos capacidad de acomodarse a esas demandas. La biología nos hizo evolucionar de acuerdo al planeta en el que estamos, Bettina. Ahí está la base de esto. Exactamente. Esa ritmicidad que genera la rotación de la Tierra, esa alternancia predecible entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, fue y sigue siendo, ¿no?, una poderosa presión de selección para que todos los seres vivos de alguna manera incorporáramos mecanismos que midieran el tiempo. Y eso es el reloj biológico.
esto tiene una base genética. Y ahí hay una cosa de esas bien como maravillosas de la vida, ¿no? Que esos genes son compartidos por la mayoría de los seres vivos, son genes muy ancestrales que permanecen hasta el día de hoy en otras formas de vida. Perdona, o sea, no evolucionaron con el hombre, sino con la vida. No, con la vida, sí, exactamente. Esos genes los compartimos los seres humanos con otras formas de vida y eso es una de esas cosas como muy, muy bellas de alguna manera de los mecanismos evolutivos. Ahora, teniendo en cuenta los miles y miles de años que lleva el proceso evolutivo, este siglo XX pasado y el XXI cambió todo, ¿no? Llenó de luz artificial, de hábitos, de horarios impuestos que van de alguna manera a contrapelo, ¿no? Exactamente, eso genera un desafío importante al reloj biológico que, como decíamos, evolucionó en esas condiciones de luz y oscuridad predecible, de ese cambio muy contrastado además, ¿no? Eso es una clave, el contraste entre la luz y la oscuridad. La luz artificial modificó absolutamente ese panorama y nos alargó el día, ¿no? Nosotros estamos expuestos después del atardecer a luces artificiales, pero que también de alguna manera son la misma intensidad de luz que estamos expuestos durante el día, porque desarrollamos nuestra actividad diaria no al aire libre, sino dentro de edificios, y eso provocó, en vez de ese contraste ancestral, un aplanamiento de las condiciones de exposición a la luz a las que estamos sometidos en las sociedades actuales modernas. Y encima las pantallas agregaron una fuente de luz que es luz blanca, es luz enriquecida en azul, que también impacta en ese sistema circadiano que está comandado, digamos, por los núcleos supraquiasmáticos. Ignacio, vos arrancaste tu carrera como investigador deteniéndote en la cronobiología, pero concentrada en estudiantes liceales. Contanos un poquito, ¿cómo arrancaste por ese camino y cuál fue tu primera investigación? Bien, yo arranqué los estudios de maestría estudiando en jóvenes liceales. Esto mismo, en qué momento del día preferían hacer sus actividades, en qué momento de la noche preferían dormir, cuánto dormían. Y intentamos, más allá de caracterizarlo, y en parte eso hemos conseguido resultados interesantes, mostrando un poco cuánto y cuándo duermen los jóvenes, que entre semana duermen poco. Además, en esta caracterización de en qué momento prefieren hacer las cosas, encontramos que, teniendo que asistir temprano en la mañana del liceo, algunos chiquilines, en particular aquellos que tenían una orientación más vespertina, es decir, que naturalmente hubiesen preferido hacer las cosas un poco más tarde, tenían un poco de peor rendimiento en el liceo temprano en la mañana. Pero cuando observamos a no los mismos chiquilines, sino otros estudiantes que asistían más tarde en el liceo, esas diferencias en el rendimiento en función de las preferencias individuales desaparecían. Entonces mostraba un poco cómo no había en principio nada de diferente en estos jóvenes, sino que el tener que rendir en un momento que quizás podemos considerar inadecuado para sus preferencias individuales hacía que les estuviera yendo un poco peor. Claro. ¿De qué diferencia de hora hablamos entre un turno y el otro? ¿2, 3 horas, 4? En el liceo que estuvimos trabajando, entre un turno y otro eran 4 horas, entraban 7:30 o 11:30 de la tarde. Hay otros sistemas de organización liceal, 2 turnos, 3 turnos, en este caso eran 4, entonces 4 horas, cada 4 horas cambiaban los chiquilines en el liceo. Claro, el problema es que la presión edilicia de muchos establecimientos educativos hace que sea imposible contar con un turno que entre más tarde porque hay que acomodar otros grupos y demás, y ahí empezamos a encontrarnos con un problema que en algunos países está teniendo ya un abordaje, ¿no? Recuerdo en el Congreso de Colonia que ya se dio un ejemplo concreto en los Estados Unidos. Sí, hay algo que es bien importante, y es que la mayoría de las investigaciones cronobiológicas, que como tú decís, han demostrado que los adolescentes son más vespertinos, que esa vespertinidad está asociada a algunas dificultades, por ejemplo, en el rendimiento, en la somnolencia diaria, en los riesgos de obesidad, en el consumo de sustancias y demás. Hasta ese momento hasta el momento de nuestras investigaciones se asocia básicamente con la vespertinidad en sí misma. La posibilidad de hacer investigaciones locales en América Latina nos habilitó a una especie de experimento natural, que es justamente contar con los turnos de enseñanza, cosa que en el hemisferio norte no existe.
En los turnos, entonces, lo que nos permitió, es lo que decía Ignacio recién, fue desentrañar, como disecar si en realidad lo que estaba perjudicando a los jóvenes es la vespertinidad en sí misma o es lo que llamamos el efecto sincronía, o en este caso la falta de sincronía, la desincronía. Aquellos estudiantes que son muy vespertinos, lo que les ocurre es que de mañana temprano todavía su ritmo no está despertado, o sea, no está despertando. Ese muchacho está dormido cuando va a la escuela. Cuando los docentes en el liceo, que fue muy rica esa interacción con la comunidad educativa, nos decían, sí, ahora entiendo que los chiquilines están dormidos. Sí, están dormidos literalmente, están de cuerpo presente, claro, pero están de alma ausente, como decía García Márquez. Ahora, antes de entrar en el último trabajo que acaban de publicar, ¿esto se arregla mandándolos a la cama más temprano? El asunto es que... ¿O es algo, una condición inherente a cada individuo? Bueno, ahí hay un concepto que es bien interesante de una investigadora estadounidense que dice que el sueño en los adolescentes es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque esa cosa natural que tienen los jóvenes a ser más tardíos, que está asociado, o sea, no tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con los cambios naturales, de los cambios puberales. Se hacen más tardíos, pero por otro lado también tienen que ir al liceo más temprano, y eso restringe mucho la duración del sueño, porque además están en una etapa en que disminuyen los controles parentales, claro, aumentan las interacciones entre pares en las pantallas, las redes sociales. Entonces, hay cuestiones que sí se pueden mejorar con el hábito, por ejemplo, estar a luz natural, tratar de estar a luz natural en la mañana. Eso hace que la fase del ritmo se adelante, evitar las luces intensas en la noche, que eso hace que la fase se atrase. Pero, de todas maneras, hay un conjunto de cuestiones biológicas que son así y que de alguna manera tenemos que amigarnos con eso y tratar de generar una demanda social en esos jóvenes que no los fuerce, que no los tironee a tener que ir al liceo a las 7:30 de la mañana. Ignacio, una publicación reciente que ustedes hicieron en el magazine Plus One habla incluso de resultados concretos, de cómo puede cambiar el rendimiento académico medido métricamente, forzando un poco más o un poco menos los horarios. Contanos un poquito. Bien, lo que hicimos fue aprovechar, así como contabas que en los liceos tenemos que generar múltiples turnos para que los estudiantes puedan asistir. En Facultad de Psicología nos pasa lo mismo, en Ciencias es un poco distinto, pero en Facultad de Psicología nos pasa lo mismo y tenemos que organizar 4 turnos horarios desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para que puedan dar un parcial cuando las actividades serán presenciales. Y entonces aprovechamos esa situación para ir a preguntarles acerca de su comportamiento de sueño, y algo que todos sabemos, pero lo interesante fue medirlo, era cómo los jóvenes universitarios dejan de dormir en el sentido de que 15% no durmió antes de un parcial, o en general todos redujeron entre 2 horas, 4 horas la cantidad de sueño previo a la prueba, y eso que podíamos tratar de ver qué consecuencias tenían, lo fuimos a medir en qué nota sacaba. Claro. Entonces lo que comprobábamos era que los estudiantes, cuanto menos dormían, peor les iba en la prueba. Lo interesante es que eso era independiente de cuánto habían estudiado. Claro. Y lo también interesante, o una cosa para pensar, es que por supuesto que el sueño no te hace aprender, es necesario estudiar, pero el sueño es fundamental para que eso que uno estudia se transforme en aprendizaje, y por supuesto para poder estar con nuestras capacidades cognitivas al máximo al momento de la prueba. Una prueba temprano a las 8 de la mañana, sin dormir o durmiendo mal, y a veces capaz que no es nuestro horario más preferido, claro, por supuesto tiene sus consecuencias en el desempeño. Está bueno, o sea que está claro que ese mito de pasarse toda la noche estudiando para antes de dar una prueba, un parcial, no funciona. No es buen sistema. Claro, no es buen sistema. Ya en el último minuto, y esto tiene que ver con alguna charla que tuvimos alguna vez, Uruguay siempre está muy pendiente, y el mundo, de ese test bianual que son las pruebas PISA. Nunca se ha tomado en cuenta, que yo sepa, el horario y cómo, si una prueba PISA se toma una hora o a otra, puede dar un resultado diferente. De esto y de otros temas, ¿se habla con el CODICEN, con la ANEP? ¿Hay un ida y vuelta o todavía es un canal que hay que abrir?
Eso que decís de las pruebas PISA sería un muy buen experimento. Estaría buenísimo ver a qué hora se realizan las pruebas PISA en función de y cómo les va a los muchachos en función de sus preferencias circadianas, de sus cronotipos. Nuestro vínculo en los liceos en los que hemos trabajado ha sido un vínculo muy rico y muy fructífero con las autoridades de los liceos y también con la comunidad de docentes. Y hasta allí, digamos, llega nuestra interacción con las autoridades de la enseñanza, a pesar de que estas investigaciones obviamente han pasado por las autorizaciones correspondientes, ¿no? Para que se realicen. Para despedirnos, Ignacio, si tuvieras que hablar con no sé, el presidente del CODICEN, ¿le dirías que los liceos empezando 3 horas más tarde funcionarían mejor? Se sabe que funcionaría mejor. El problema es qué viables son esas decisiones. Y siempre en todo esto hay múltiples compromisos, no solo seguramente con las autoridades, sino con los propios padres, que sabemos en estos tiempos de pandemia que los jóvenes han permanecido más en los hogares, que también genera dificultades o desafíos a la organización familiar. Entonces, seguro que hay múltiples actores para tomar decisiones en esto. Lo que se sabe es que horarios más tardíos mejora el estado de ánimo, las notas, la asistencia, el bienestar de los gurises, por supuesto. Y como se decía antes, no estamos criando vagos. No. Bettina Tassino, Ignacio Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Quédense en Sobre Ciencia, a la vuelta de la pausa vamos a seguir avanzando, vamos a hablar de clubes de ciencia, vamos a hablar de paleontología. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Seguimos adelante en este Sobre Ciencia y con la consigna de hoy de hablar de educación y de ciencia, pero abriendo ya el estudio grande para saludar a Daniela, Alexandra, bienvenidas nuevamente. Gracias, buenas noches. Hoy la consigna de alguna manera tiene que ver con una mirada muy amplia, no tanto pedagógica, sino hablar de todas las entradas que puede haber entre la ciencia y la educación. Y una de ellas tiene que ver con eso que antes se enseñaba de alguna manera, ¿no? Que en Uruguay no pasaba nada, había muchas cosas que no había, y lo que ha sido después el descubrimiento de los científicos vinculado a dinosaurios, por ejemplo, a paleontología en general. Yo digo dinosaurios porque son los marketineros, ¿no? Pero en realidad debí decir fósiles, sobre lo cual hay una riqueza enorme. Ahora, no está muy bien presentada todavía, nuestros museos dejan bastante ese espacio, ¿no? No sé ustedes si gustan de visitar, por ejemplo, museos en nuestro país. Sí, yo creo que los dinosaurios además y todo lo que tiene que ver con fósiles, con la historia, con la paleontología, llama mucho la atención y le gusta a muchísima gente, ¿no? Y yo digo, además de la importancia de los museos, pero se aprende muchísimo y es un tema que realmente tiene mucho público. Claro. Sí, además los dinosaurios siempre eran como algo de las películas, alejado del hemisferio norte, y en realidad los tenemos mucho más cerca de lo que creemos. Claro, hay un polo de investigación en el departamento de Tacuarembó, o sea, en realidad está basado aquí en Montevideo, pero que explora con bastante frecuencia el departamento de Tacuarembó y nos están redibujando el pasado. Ahora, todavía no hay dónde verlo y ese es un poco el tema de lo que planteamos del museo, ¿no? Sabemos que hay cosas y bueno, y de hecho vamos a ver alguna enseguida. Exactamente, sí. Ahí también se está por abrir el Museo de las Huellas de Dinosaurios en Tacuarembó, que son las únicas huellas de dinosaurios que hay aquí en Uruguay, o sea que es importantísimo conservarlas y además buscar la manera que la gente se acerque a ella, ¿no? Claro, está claro que están en un terreno descampado, que estaban cubiertas por digamos, lo que ha sido el sedimento de los siglos, pero que al ser halladas se excava y ahora lo que hace falta es generar una estructura, una especie de museo amplio y abierto, incluso hasta para promover el turismo, ¿no? Exacto, exactamente. Justo te iba a decir eso. No solamente tiene un interés científico, sino tiene un interés de turismo científico, ¿no? ¿Cuánta gente va a otros países y visita un yacimiento, dinosaurios, por supuesto? Entonces, bueno, acá también podemos tenerlo, ¿no? Y nos está dando más noticias. Claro, ahí está. Allí, el yacimiento de Tacuarembó, que los paleontólogos uruguayos hace más de 20 años que van allí y que han encontrado fósiles de dinosaurios, de tortugas,
de peces, Claro. y justamente hay una noticia reciente sobre los peces, que son en este caso los celacantos. Bien. Estuvimos hablando con Pablo Toriño, de la Facultad de Ciencias, paleontólogo y museólogo Bien. de la Facultad de Ciencias, que nos contaba de un hallazgo que hicieron recientemente, y fue que encontraron varios fósiles de un celacanto que pudieron reconstruir prácticamente todo su cráneo. Y ahí está la particularidad del hallazgo. No, por un lado, el celacanto es genial porque es lo que se conoce como un fósil viviente. Se lo creía extinto y no hace mucho se encontraron y en el Índico, ¿no? 1938 Claro. se encontraron peces vivos Claro. en el Océano Índico. Exactamente. Exacto, y ahora, bueno, se los conoce y se sabe y se los sigue encontrando. Sin embargo, bueno, la evolución hace que sea valiosísimo poder ir tantos millones de años para atrás y, bueno, y ver cómo una especie que originalmente era de agua dulce, ¿no? Bueno, se adapta a los océanos y demás. Pero, a ver, contanos un poquito más de lo de Tacuarembó. Y bueno, fueron y encontraron este celacanto allí en el yacimiento de Tacuarembó, y lo que hicieron fue que vino a trastocar toda la clasificación de los celacantos a nivel mundial. A ver. Porque ellos encontraron este espécimen de celacanto, la filogenia, que vendría a ser el árbol genealógico de los celacantos, cambió. Ellos realizaron la publicación hace pocos días y bueno, y esto generó mucho interés a nivel científico, a nivel mundial, porque esto que encontraron aportó muchísima información de la especie. Vamos a ver la primera parte de la conversación con Pablo Lo que Toriño. nos decía Pablo Toriño. Ahí está, vamos con eso. Mi nombre es Pablo Toriño, soy licenciado y magíster en biología y estudiante de doctorado, y actualmente estoy trabajando con peces celacantos de la era de los dinosaurios. Los celacantos son un grupo de peces que viven hoy en día, no están extintos, pero tienen una historia muy particular. En realidad, en el pasado, en lo que es la era de los dinosaurios, como le llamamos, y mucho más atrás en el tiempo, había muchísimas especies de celacanto, que se conocen desde el siglo XIX más o menos, pero allá por 1938 encontraron por primera vez los primeros celacantos vivos nadando en el Océano Índico, cuando se creían extintos junto con los dinosaurios, hace unos 70 millones de años. Por eso son peces tan emblemáticos y hoy en día se les llama fósiles vivientes. Sucede que hace unos 150 millones de años, que es la antigüedad que tienen estos yacimientos que encontramos en Tacuarembó y en Rivera, lo que es América del Sur y África, junto a otros continentes, formaban un gran supercontinente que se llama Gondwana, que ya se estaba empezando a fragmentar. Y aquí, en esta parte de Gondwana, lo que había era un gran desierto, se llama el desierto de Botucatu, el más grande de la historia del planeta, que tenía ríos, a pesar de ser un ambiente desértico, tenía también sus ecosistemas diversos, y estos celacantos nadaban allí y convivían con dinosaurios también. Es una historia muy particular de los celacantos, porque de pensarse que estaban extintos hace 70 millones de años a encontrarlos hoy, hay como un vacío en el registro fósil. Y no se sabe exactamente cómo llegaron al Océano Índico. Se presupone que a lo largo de los últimos 70 millones de años ya eran marinos profundos, ambientes que son muy difíciles. La fosilización a veces no ayuda, para los vertebrados sobre todo, y tampoco los paleontólogos estamos buceando en el fondo del océano buscando huesos de celacanto. Es algo muy extraño. Pero el hecho de que en el pasado hayan sido tan diversos y que hoy en día haya solamente 2 especies, también es una historia evolutiva muy interesante que llama muchísimo la atención. Y las campañas en Tacuarembó, así fuertes, arrancan hace 20 años, un poco más quizás. Y a medida que fue pasando ese tiempo, cada vez encontramos más cosas, ¿no? Dinosaurios, peces, cocodrilos, tortugas, las huellas de dinosaurios que también están en Tacuarembó. Es toda una fauna enorme, y cada uno de esos elementos tiene como sus propias características que lo hacen relevante. A medida que fue pasando el tiempo, en una barranca específica de Tacuarembó donde íbamos siempre, en el mismo lugar, en el mismo sector, cada vez que íbamos nos traíamos huesos de celacanto, y nos llevó mucho tiempo darnos cuenta de que todos esos huesos coincidían y se trataban de un mismo individuo, de un gran cráneo, una cabeza de más o menos medio metro de longitud y un pez con una longitud estimada de 1,20 m, 1,30 m. Ese hallazgo en particular de esa especie de celacanto tiene una importancia fundamental porque es quizás uno de los más completos a nivel mundial. Da muchísimo más información que otros celacantos de esa especie que se han encontrado en Brasil y en África, por ejemplo. Entonces lo que hicimos nosotros fue, primero, presentarlo a la comunidad científica, describirlo, hacer una reconstrucción hueso por hueso,
mejorar lo que llamamos la diagnosis de la especie. Y en un segundo trabajo que acaba de salir la semana pasada, lo que hicimos fue como el árbol genealógico de la Selacanthus. Metimos esa especie dentro del árbol, hicimos una serie de análisis con programas que utilizamos para reconstruir las relaciones evolutivas y llegamos a lo que llamamos la filogenia más actualizada, que está teniendo un impacto bastante importante en la comunidad científica. Yo creo que hay cosas que tenemos que incorporar, ¿no? Como por ejemplo que la paleontología de Uruguay, insisto, que la teníamos casi como una ciencia de hobby, está escribiendo páginas que se insertan en la paleontología mundial. Acá hay un caso como tantos otros, pero lo mejor sería ir a terreno, ¿no, Alexandra? O sea, que no sea un viaje 2 días y vuelta, ¿no? Exactamente, Sí. eso era lo que nos contaba Pablo. Pablo nos decía que es muy importante que existan más presupuestos para poder instalarse en Tacuarembó, claro, que no tengan que ir por 2 días y que todo el trabajo, claro, se junte en ese tiempo, poder ir a Tacuarembó, poder instalarse allí como paleontólogos, como docentes, porque también eso garantizaría la buena calidad de los fósiles que, claro, encuentran y, claro, su conservación. Claro, hay una anécdota, yo no sé si ustedes saben, que los primeros hallazgos de Tacuarembó que se hicieron en una cantera, cuando ellos volvieron a seguir trabajando, la cantera no existía más, había sido arrasada para bueno, utilizar el material para otra cosa, y todo esto se evitaría, entre otras cosas, estando en territorio, ¿no? Y generando un ida y vuelta con la gente, ¿no? Claro, además la paleontología lo que tiene es que también no solamente es el fósil, sino, claro, dónde está el fósil. Claro, claro. Entonces, entender lo que debe haber sido en aquel momento, ¿no? En donde se encontró ese espécimen, en este caso, también es parte de entender cómo era nuestro país. ¿Hay otra parte de la conversación con Pablo Toriño, Alexandra? Sí, nos cuenta los próximos pasos, nos contaba que van a hacer la reconstrucción tridimensional del cráneo de este selacanto y lo van a presentar también. Mirá, a ver. Lo que es partir de un grupo de huesos que se encuentra en una barranca en Tacuarembó, reconstruir, mejorar la información de una especie y después saltar otro escalón y meterse con los selacantos de todo el mundo, básicamente. Porque lo que hicimos fue una revisión que nos llevó 2 años más o menos. Revisamos 400 millones de años de historia geológica de un grupo de peces que es muy diverso, que tiene más de 100 especies. Y lo que hoy en día es, reafirmamos la importancia evolutiva de los selacantos como grupo y del selacanto actual. Partimos de un fósil de Tacuarembó y terminamos hablando de un selacanto que vive hoy en el Océano Índico del otro lado del mundo y que está en peligro de extinción. Sí, el tercer trabajo va a contener una reconstrucción tridimensional de la cabeza, que la hemos hecho con tomografía computada en el Hospital de Clínicas, con apoyo de la unidad de imagenología de allá, de radiología quiero decir, y va a ser bastante llamativo. Seguramente porque hasta ahora no se ha hecho ninguna reconstrucción 3D del cráneo de un selacanto extinto. Para mí es inédito, es la primera vez que a mí en lo personal me pasa algo así. Es motivo de orgullo, de satisfacción y de saber que lo que hacemos aquí tiene el mismo valor que lo que puede hacer cualquier colega en cualquier lugar del mundo. Podemos tener más o menos recursos que en otros lugares, pero si tenemos la determinación, la fuerza y el ingenio para trabajar y la constancia, podemos estar a la par de otros colegas en investigaciones a nivel mundial. Dos cosas les quiero decir antes de cambiar de tema. Una es alentar y no perderle pisada al proceso que está iniciando la Intendencia de Tacuarembó, que es la licitación para, bueno, poner en marcha este museo que va a preservar las huellas de dinosaurio de las que hablamos hace un rato. Y lo otro que les quiero decir, ustedes lo vivirán también a menudo, entrar a esta sala de paleontología de Facultad de Ciencias es alucinante, es fascinante, y no menos fascinante, y mirá cómo pasamos, ¿no?, a otro tema, que cuando uno entra a el lugar, el hall, el ámbito donde se está desarrollando la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, que de eso vamos a hablar ahora, y me vino porque son sitios donde uno no sabe para dónde mirar, ¿no? Hay de todo. Tanto sea que tiene millones de años de antigüedad, como que lo están haciendo gurises que capaz que mañana están en los diarios como científicos, ¿no? Claro, bueno, contemos qué es un poquito la feria de los clubes de ciencia. Sí. En realidad contemos primero qué es un club de ciencia, ¿no? El club de ciencia quizás en Uruguay lo podríamos describir como la herramienta de divulgación científica con más tradición en Uruguay. Tiene 35 años, hace 35 años que existen
clubes de ciencia en Uruguay. Es una herramienta que surge del Ministerio de Educación y Cultura, que la lleva adelante el programa de Cultura Científica de Uruguay y que comprende, que nuclea a chicos liderados por adultos que quieren desarrollar un proyecto científico, ¿no? Y se nuclean en un grupo, en un club. Bien. ¿Edades? Bueno, hay desde 5 años hasta universitarios, porque en realidad esta convocatoria Clubes de Ciencia tiene hasta categorías, categorías que reciben nombres de animales autóctonos, desde abejitas hasta ñandúes, se dividen en edades y bueno, compiten de algún modo, se presentan en estas categorías. Antes de ver los videos, simplemente una pregunta, Alexandra. Te he visto sacar centenares de fotos en la Feria Nacional. Es que como vos decías, no hay manera de explicar lo que se siente cuando uno va a una Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Porque además esa recorrida por toda la exposición de cada uno de los clubes, maravilla las ideas que tienen los chiquilines, qué es lo que quieren investigar, el entusiasmo de la investigación científica es hermoso. De vivirlo, hay que vivirlo para saber bien qué es lo lindo de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Daniela, ¿con quién conversaste? Conversé con el responsable de Cultura Científica, Gustavo Riestra, que él nos va a contar mucho antes de las ferias, cómo nacen los clubes de ciencia, cómo se forman y en qué consiste. La feria es el Oscar. La feria es el fin del camino. Ahí está. Vemos la primera parte del informe. Me llamo Gustavo Riestra, yo soy responsable de Cultura Científica de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Los clubes de ciencia en Uruguay datan de 1985, una época en la cual la UNESCO, a nivel de América Latina, estaba impulsando el acercamiento, el conocimiento en ciencia, tecnología e innovación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y en ese año surgen los primeros 3 clubes de ciencia que tuvo Uruguay y que realmente marcaron un hito en lo que es este proceso que hoy lleva 35 años de existencia. Y tenemos más de 25.000 clubes de ciencia desde que se inició esto. Los clubes de ciencia a nivel nacional tienen aproximadamente un movimiento cercano a los 55.000 personas en todo el país. Pueden surgir en cualquier ámbito. La mayoría provienen del sistema educativo formal y entonces sí tenemos muchos clubes que provienen de escuelas, liceos, UTU, Centro de Formación Docente, entre otros. Pero tenemos aquellos también que vienen de organizaciones no gubernamentales, que vienen de situaciones de privados de libertad, por ejemplo. Tenemos algunos de asilos de ancianos que también participan en clubes de ciencia, familias, abuelos, en fin, gente de la comunidad que dice, bueno, yo quiero también indagar, investigar sobre este proyecto y entonces llevan adelante todo un proceso. Y yo, que soy muy ansioso, vengo hablando desde que entramos en tema de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. En realidad, claro, había necesariamente que ser la intro, pero ahora sí. Sí, ahora venimos a hablar. Bueno, un poco lo que vemos es la cantidad de gente que mueve toda la estructura de clubes de ciencia. Miles de personas de diferentes edades trabajan, se reúnen, deciden primero qué investigar. ¿no? Después encuentran una dinámica de trabajo con un líder, se acercan a gestores departamentales que generalmente son los que después los impulsan a crear un club de ciencia y se reúnen, hacen experimentos, a veces son en la escuela, como decía Gustavo, y llega al final con, como un trabajo científico, exponer el resultado. Y ahí llegamos a las ferias de clubes de ciencia. Está bien. Vemos la segunda parte del informe con Gustavo Riestra. A través del Ministerio de Educación y Cultura
se les ofrece participar de distintas instancias para la socialización, algo tan importante en ciencia, la comunicación de los resultados. Esos son los congresos departamentales, las ferias departamentales, ferias nacionales e incluso cuando tenemos oportunidades, ferias internacionales que les hacen muy bien a todos los chicos participar de esas instancias, y es así que Uruguay empieza en el año 2008 con un tercer premio en una instancia de esas. Fue de mucho orgullo, de mucho aprendizaje, sin lugar a dudas, y a partir de ese año hemos cosechado diversos premios, terceros premios, cuartos premios, segundos premios, e incluso hemos obtenido premios especiales que son bastante difíciles de otorgar a América Latina, son más que nada para otros continentes. Hay muchas situaciones que se han generado en función de los clubes de ciencia. Despertar vocaciones, por ejemplo, que no es nada menor despertar en nuestra juventud, que a veces no tiene metas, objetivos claros, por despertar curiosidad. Y yo creo que les marca un hito, sin lugar a dudas. Ese hito en la vida de ellos generalmente son distintas cosas, pero la participación en las ferias departamentales, nacional y o internacional, aquellos que tienen la oportunidad, es un antes y un después. No hay que olvidarnos que muchas veces, muchos de estos chicos es la primera vez que toma un ómnibus, es la primera vez que sale de su localidad. Otras cosas que nos pasan a veces es que nos cuentan las maestras, es la primera vez que estas niñas tocaron la arena de la playa. O es la primera vez que un niño me dice, ¿y esto qué es? Y cuando digo, ¿esto qué es? Me muestra el ascensor. Después los vemos en los diarios, ¿no? Porque uno de los premios más codiciados de la Feria Nacional de Clubes de Ciencia tiene que ver con esa invitación a participar en una feria prácticamente global que se desarrolla en los Estados Unidos, pero muchos de ellos tienen una proyección en el tiempo porque van desarrollando ideas. Y quiero aclarar algo, uno tiene una pata, una mirada a veces científico-tecnológica en cuanto a ciencia dura, pero hay clubes de ciencia con contenido social y en algunos casos que han dejado cosas muy fuertes para la comunidad en la que están insertos. Eso me parece que es algo para destacar, pero había una selección de algunos clubes y algunos logros que querías compartir, Daniela. Sí, queríamos hablar un poquito, contarle a la gente qué tipo de cosas pueden ver cuando van a las ferias de ciencia. Que son abiertas. Exacto, se pueden visitar. Obviamente el año pasado por la pandemia, bueno, hay determinadas limitaciones, pero esperemos que se vuelvan a hacer porque de verdad son un lugar lindo para ir a visitar. Gustavo hablaba de vocaciones científicas, de despertar vocaciones científicas. Imagínense que chicos de 5, 6, 8, 10 años trabajando realmente como un científico en algunos aspectos. Entonces, de verdad hay una construcción ahí. Y bueno, y lo que contaba Gustavo de las anécdotas de conocer un ascensor, conocer la playa, eso es impagable, toda Otra cosa que refleja los clubes de ciencia es justamente que son una vitrina de las preocupaciones de los chiquilines que hacen la investigación y que son de la comunidad en la que viven, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver, tengo algunos ejemplos para compartir que seguramente hay muchos más. Estos son del 2019, pero por ejemplo, un grupo de chicos de un liceo Maldonado desarrolló una app cantina, le pusieron. O sea, una aplicación para celular. Una aplicación para celular para pedir la comida en la cantina del colegio. En este caso. Hacer una especie de digamos, delivery, pero para el funcionamiento del colegio. Claro, ¿no? Para evitar las colas en el recreo, para pedir por adelantado lo que quieren comer. Entonces, como decía Alexandra, es una forma de resolver sus problemas también, ¿no? Las cosas del Los día a día. problemas que se topan día a día, claro. Tanto de su centro educativo o de su barrio o de la ciudad en la que viven. Está bueno. ¿Otra? Sí, claro. Después tenemos, esta tiene un nombre maravilloso, se llama Smart Chalec. Chalec como... Chalec, como así, es un anglicismo. Es del colegio Ánima, del Bachillerato Tecnológico Ánima, de acá de Montevideo. Claro. Ellos diseñaron un chaleco para andar en bicicleta que se enciende con el movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, van pedaleando y el chaleco se enciende para verlos de noche, ¿no? Entonces es una forma de encontrar una solución para andar en bicicleta cuando no hay. Y aprovechar la energía que va generando en el pedaleo
en algo más. Exacto, Está bueno, está exacto. muy bien. Después, por ejemplo, otro grupo de Paysandú, del Liceo 1, utilizó algas fotosintéticas para reducir la contaminación de carbono de los automóviles. Entonces, así analizaron cómo las algas pueden, obviamente no es que desarrollaron un auto, ¿no? No, claro, está pero, bien, vieron cómo se podía utilizar esto en algo tan lejano como obviamente la combustión de un auto. O sea, la reducción de las emisiones, en definitiva. Exacto, con algas. Está Después, otro ejemplo que es de Colonia, el Sacramento. Esto es bien uruguayo, Bien, si a ver. podemos decir algo. Es una propuesta tecnológica para, es como un sensor que avisa cuando el agua del mate está a una temperatura que te puede hacer daño la garganta. Apa. Bueno, ¿no? a ver, no es menor teniendo en cuenta que hay muchos estudios que vinculan, ¿no?, esa ingesta de agua a una temperatura muy elevada con posibles daños a largo plazo. Bueno, esta misma sorpresa que estamos teniendo nosotros al escucharte, lo tienen toda la gente que va a la Feria Nacional de Clubes de Ciencia. Claro. Y no te dejas de sorprender nunca. No. Y son 5, ahora vamos a terminar con una más, son 5 de más de 200 que hubo este año, en esta feria del 2019. Perdóname, y esas 200 que llegaron a la Feria Nacional, antes estuvieron cada uno en las ferias departamentales donde tal vez compitieron con otro centenar por cada departamento. Hablaste de un número al principio de unos 2.000, creo que dijiste al arranque del informe, clubes de ciencia que funcionan en el año en Uruguay. Algunos no llegan a las instancias, pero son números grandes. En acumulado, digamos, de 1985 hubo 25.000 clubes de ciencia. El año pasado, que fue un año especial, hubo menos, o sea, en cuanto a los años, hubo 500, pero en general hay un promedio de 1.000 todos los años. Ahí está. Y dale la última. Y la última, ahí va. La última también es de Durazno y hicieron un estudio de cómo incidían el peso de las mochilas en la columna vertebral. Acá no es un elemento, sino es un estudio científico, ¿no? Que analizó un problema súper presente en las escuelas y liceos. Y bien, como decía Riestra, ¿no?, el despertar de la vocación científica en todos estos chicos que participan, ¿no? La verdad que es increíble. Uno los ve después, ¿no? Por ahí haciendo ciencia, siguiendo una carrera. Algunos no. Hay algún caso que incluso exploraron emprender, ¿no?, a partir de una idea de clubes. Es maravilloso. Es maravilloso. Así que vale la pena estar atentos a cuando haya ferias departamentales, como bien dijiste, y ferias nacionales. Vale la pena ir a visitarlos porque van a encontrar cosas súper originales. Alexandra, Daniela, muchas gracias. Seguimos en Sobre Ciencia, pausa y a la vuelta en el próximo bloque hablamos de educación, hablamos de capacitación y nos vamos con física. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Y en este último bloque, en este Sobre Ciencia, en el que venimos hablando de ciencia, de educación, de tecnología aplicada al conocimiento, vamos a meternos en dos ramas que habitualmente no atendemos tan de fondo, tan de lleno. Uno tiene que ver con la capacitación profesional, tiene que ver con la capacitación en seguridad, también tiene que ver incluso con capacitaciones en oficios que todavía casi no existen en Uruguay y que son altamente demandados. Pero además vamos a contar de alguna manera una pequeña historia y es la de Liliana Manduca. Liliana es una ingeniera venezolana que se radicó en Uruguay hace unos años con alta capacidad de conocimiento en la industria aeronáutica, sector que en Uruguay, ustedes saben, todavía no tiene prácticamente ningún tipo de desarrollo. Pero a partir de sus conocimientos en seguridad, su capacitación a nivel de maestría y de doctorado en este sentido, bueno, se inserta dentro del COCAP, que es un organismo de capacitación profesional que depende del sistema de educación pública de nuestro país. Y bueno, de alguna manera nos cuenta su historia, pero también nos cuenta temas que tienen que ver con la capacitación acorde a estos tiempos y sobre todo con la seguridad en primer plano. Mi nombre es Liliana Manduca, ingeniero mecánico aeronáutico, especialista en estructuras aeronáuticas.
con mantenimiento industrial y magíster en gerencia de producción operaciones y un doctorado, un PhD en seguridad laboral. Uruguay tiene una carencia de soldadores en aguas profundas, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Esa es una gran necesidad que tenemos aquí en el Uruguay. O sea, actualmente un barco que venga a Uruguay y tenga problemas de soldadura, a veces se tiene que contratar, usualmente de Chile, vienen soldadores a trabajar aquí al Uruguay, mientras no tenemos ese personal capacitado, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Bueno, la presión que este trabajador tiene que soportar, el traje especial que tiene que soportar, ¿verdad? Las condiciones físicas, médicas que tiene que tener, unas buenas condiciones del corazón, de no tener ningún problema con la presión, tensión, etc. Entonces no es solamente te voy a capacitar, no es solamente que sepas cuáles las normas de seguridad, sino también por la parte de medicina ocupacional que tienes que tener, las normativas ambientales que tienes que cuidar el ambiente, porque no es que los soldadores típicamente te soldan algo y te lo tiran al agua. Por ejemplo, en el taller de soldadura de aquí, tú ves que tienen los extractores focalizados, pero claro, ellos también tienen que tener mangas especializadas, que ese humo metálico que sale al ambiente debe ser filtrado. Por ejemplo, México nos compra los Big Bag, por decirte un ejemplo, full de todos esos contaminantes de partículas metálicas, y ellos se los llevan para México a reciclarlo. Y mira, son industrias que también podemos explotar aquí. Ellos se llevan los Big Bag completicos en contenedores de contaminantes químicos, de las empresas de la ruta, para no nombrar ninguna, pero sé que lo hacen porque compran eso para llevárselo a México. La seguridad laboral aquí en Uruguay está gateando, mientras que en el resto de Latinoamérica camina, ¿no? Pero ya está parado. Para mí, yo digo, ya la seguridad laboral es como el niño que ya está dando pasos, y eso es sumamente importante. La ingeniera Liliana Manduca, como decíamos, que se desempeña en el ámbito del COCAP, Centro de Capacitación Profesional, que depende del sistema de educación pública de nuestro país y que sobre todo tiene este rol, insisto, re poco visibilizado, de generar capacidades en cuanto a seguridad, en cuanto a nuevos oficios, de estar de alguna manera incorporando incluso hasta los cuidados que tienen que ver con lo ambiental y demás. Pero en esto de capacitar, y de alguna manera aprovechamos para ya dar paso a lo que sigue en Sobreciencia, tiene que ver con la necesaria capacitación que hubo que impartir a lo largo del año pasado, de apuro, de urgencia, las estructuras que generar aplicaciones, programas, archivos, generar todo tipo de estrategias para adaptarnos a la pandemia. Y acá nos vamos a detener en el caso de la Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, que ustedes saben es una universidad que se despliega en el interior del territorio, que está presente en 19 departamentos de nuestro país, que imparte 19 carreras, que tiene en este 2021 la generación más numerosa de la historia de la UTEC, pero que se enfrentó a una aceleración. Es una universidad que ya viene pensando en la enseñanza a través de lo virtual, en la enseñanza a distancia, pero que tuvo que virar al 100% de sus programas para poder afrontar los desafíos de la pandemia hace poquito menos de un año. Estamos en diálogo a través de Zoom con Juan Marrero, responsable de tecnologías aplicadas al aprendizaje de UTEC. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Sobreciencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta instancia. Decime. No, te iba a preguntar, Juan, un día te llamaron y te dijeron, bueno, acá hay un proyecto que es generar una virtualidad, la UTEC venía orientada a eso, pero bueno, hubo que poner toda la carne en el asador en un ratito, ¿no?
Exactamente, sí, es como bien mencionabas tú. En cuestión de 3 días tuvimos que pasar todos los cursos a un formato virtual. La UTEC pasó de tener el 16% de las unidades curriculares, que son las materias de las carreras, en un formato virtual, y pasamos a tener un 96% en el formato virtual en tan solo 3 días. Claro. Y eso lo pudimos hacer básicamente por lo que decías tú. Ya veníamos teniendo un recorrido hacia la virtualidad y el uso de las tecnologías digitales en la universidad. Claro. Está bien. Ahora, Juan, además de generar las plataformas, los insumos y demás, hay que trabajar con los docentes, por ejemplo. Totalmente, y es uno de los desafíos que tenemos en la universidad y que tienen todas las instituciones educativas, ¿no? Claro. Acá esto implica un cambio. Trabajar en la virtualidad implica un cambio cultural en primera medida y un cambio también en lo que respecta, por ejemplo, en el rol docente. El docente pasa a tener un rol de facilitador, de acompañar al estudiante en su proceso de enseñanza y aprendizaje. En UTEC nos despedimos de las clases magistrales. Eso ya no es viable en el siglo XXI. Ahora estamos trabajando bajo una modalidad diferente. Como podemos ver en pantalla, trabajamos bajo la modalidad de utilizar tecnologías digitales que le permitan al estudiante interactuar con el contenido, con los conocimientos, con las competencias que tiene que ir adquiriendo, ¿no? Ahora, vos decías, no hay más clases magistrales, bárbaro. Las clases se pueden impartir a través a través de la distancia. ¿Cómo tomás un práctico? ¿Cómo tomás un parcial? ¿Cómo haces una prueba de laboratorio? Es una excelente pregunta. Y esa pregunta yo la ato a otra pregunta que nos hacemos todos y que se hacen todas las instituciones educativas. Es, primero, ¿se aprende de la virtualidad? Bueno, y en UTEC hemos demostrado que sí, ¿no? ¿Y por qué hemos demostrado que sí? Básicamente, el ejemplo más claro es el de los laboratorios virtuales, que fue todo un proceso que estuvimos desarrollando durante el 2020 junto con la carrera de licenciatura en análisis alimentario que se dicta en Paysandú. Y lo que hicimos fue pasar el laboratorio de formato presencial a uno virtual, que integra 2 grandes soluciones. Una es el recorrido en realidad virtual y en videos 360, como los que están viendo, donde el estudiante puede conocer los equipos, puede mirar audiovisuales de los docentes que le van contando cuáles son los distintos procedimientos que tienen que realizar en las prácticas. Ahí logramos que tenga un primer acercamiento. Después de eso tenemos lo que hicimos fue instalar dentro del laboratorio un estudio de grabación, de producción audiovisual, donde los docentes realizaron las prácticas en vivo desde el laboratorio. Y para eso, los docentes tuvieron que convertir sus clases tradicionales en un diseño de experiencias digitales de aprendizaje, donde el estudiante pasó desde una instancia a ver cuál era el paso a paso en vivo desde el laboratorio. El docente le iba realizando preguntas y también tomando análisis al mismo momento. Por ejemplo, ¿por qué usamos tal y cual sustancia en los laboratorios de química? Claro. Y después de eso, bueno, poder pasar a hacer trabajos, por ejemplo, en plataformas educativas, claro, donde, bueno, participaban en ese mismo momento en foros de debate con compañeros, en poder resolver ejercicios, en también implementar una estrategia que es la evaluación entre estudiantes. Un estudiante me evalúa a mí y yo evalúo a otro estudiante. Y eso lo que genera, o uno de los beneficios que tiene, es disminuir la posibilidad de copiar. Y eso es una estrategia que manejamos muy fuerte junto con la Dirección de Educación del TEC, ¿no? Juan, hablamos de la tecnología aplicada al aprendizaje, ¿no? Y uno, bueno, se puede quedar con lo que ve, con lo que escucha, pero hay un ejemplo que tiene que ver con la licenciatura en análisis alimentario de Paysandú. Ahí se me ocurre que entran otros elementos. ¿Cómo incorporar las demás dimensiones, las que no son digitalizables? ¿O sí? Claro, ahí en realidad es digitalizable, es todo. El tema está en si realmente el estudiante va a aprender, claro, ¿no? Y ahí cuando decimos cómo lo vamos a incorporar, es un poco como lo que te decía, es bueno, vamos a diseñar una experiencia digital de aprendizaje que sea un 360, ¿no? Claro. Donde el estudiante pueda ir pasando por todas estas etapas y compartiendo el conocimiento que va adquiriendo con los otros compañeros. Claro. Y ese fue el primer gran mojón que tuvimos en el 2020, ¿no? De poder diseñar el primer piloto, el modelo híbrido completo, en microbiología, en la licenciatura. Claro. Ustedes tienen una particularidad más entre tantas, y es que mientras que la gran mayoría del sistema educativo mira con ansias el momento de volver al salón de clases, en realidad ustedes se están preparando para volver lo menos posible. O sea, la UTEC se para en la virtualidad. Sí, eso se da desde que inicia la universidad. Claro. Nosotros somos una universidad que nacimos en la era digital.
y buscamos desde el nacimiento de la universidad poder sacar provecho a los beneficios que proporciona la tecnología digital, ¿no? Entonces, en ese sentido es que en UTEC se crea el área de tecnologías aplicadas al aprendizaje que busca potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de la tecnología digital. Siempre asentando en lo que son el uso de la tecnología responsable, bajo un alto sentido de la ética, el tema de los datos, de cómo los compartimos y cómo los utilizamos, generando competencias en todo lo que son las habilidades digitales. Está bueno. Juan, ¿hacia qué porcentaje quieren ir cuando todo esto pase? ¿Qué porcentaje de presencialidad, qué porcentaje de educación a distancia? Teníamos contemplado que sea, cuando desarrollamos el plan estratégico, un 66%, pero lo que buscamos en realidad, más allá del porcentaje, es que los planes de estudio sean flexibles, que puedan incorporar el uso de la tecnología en su totalidad, claro. Y eso va a permitir que se puedan virtualizar, claro, y pensarlo desde la presencialidad y la virtualidad al mismo tiempo. Claro. No queremos disociarnos, sino, claro, que sea uno solo, ¿se entiende? Está bien. Juan Marrero, responsable de tecnologías aplicadas al aprendizaje de UTEC, muchísimas gracias. Tenemos un montón de cosas para ir contando de UTEC a lo largo del año porque están trabajando como locos y con tecnologías que son absolutamente nunca vistas en Uruguay. Así que bueno, simplemente gracias por hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les comparto una primicia nomás que el día de hoy, porque estamos muy contentos en UTEC de que el día de hoy pudimos... dentro de lo que es el ecosistema digital educativo que tenemos, lanzamos una plataforma de analíticas del aprendizaje que nos permite hacer un seguimiento personalizado a los docentes sobre la evolución académica de los estudiantes, y hoy lanzamos un algoritmo que predice la probabilidad de abandono de los estudiantes con un 75% de precisión en esa probabilidad. Así que les comparto esas primicias y estamos muy contentos de poder seguir avanzando en esta línea. Está bueno y vamos a hablar sobre eso porque eso es conocimiento aplicado, conocimiento generado aquí y aplicado aquí. Vamos a ver cómo se comporta una vez que está en uso. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. Hasta pronto. Hasta pronto. Y nos vamos, cerramos sobre ciencia con algo que un poco les anticipábamos, ¿no? ¿Es aburrida la física o no es aburrida la física? Casi todos los que transitamos en algún momento la educación secundaria, bachillerato, bueno, hemos tenido alguna experiencia en ese sentido. ¿Quieren ver cómo la física puede ser entretenida? O cómo ese smartphone, que suele ser un enemigo para el docente que distrae al estudiante, puede ser una herramienta pedagógica, puede ser algo que en definitiva termine siendo un aliado en el proceso. Le agradecemos mucho a Arturo Martí, quien es investigador del del Instituto de Física de Facultad de Ciencias, que nos ayudó a armar esto utilizando una aplicación que se puede descargar para cualquier celular. Cerramos sobre ciencia, nos vamos con este momento, si se quiere, lúdico, como la física también puede ser divertida. Nos vemos el martes. El experimento que vamos a ver hoy se basa en los sensores que tienen los teléfonos celulares. Y vamos a usar una aplicación que se llama Firefox, que fue desarrollada con fines educativos. En física nos interesa estudiar el movimiento de los cuerpos. Y nos interesa sobre todo la aceleración, el giro, la velocidad angular, la rotación. Sin embargo, son conceptos un poco abstractos. A veces es difícil poder incorporarlos a uno mismo. Entonces, el celular nos permite, en este caso, poder experimentar en uno mismo estos conceptos. Cuando Juan Pedro gira sobre sí mismo, lo hace con cierta velocidad angular, o sea, con cierta velocidad de rotación, como si fuera un planeta alrededor del Sol. En la pantalla del celular vemos la velocidad angular, que son en radianes por segundo. Acá tenemos que recordar que los radianes es una medida de ángulo igual que los grados, y la aceleración que está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Y en este experimento estamos viendo la aceleración, pero a lo largo de una dimensión. Está Juan Pedro corriendo, entonces podemos ver cuando empieza a correr se acelera, y en la medida que se frena tiene una aceleración, pero de signo contrario.
la aceleración es medida en las mismas unidades de metros por segundo cuadrado. Podemos ver que en un momento es positiva cuando él acelera, pero cuando se detiene, porque tampoco puede seguir acelerando todo el tiempo, ahí toma un valor negativo. Se está decelerando, como diríamos en lenguaje coloquial.